Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y soy especialista en nutrición avanzada, en microscopio de campo oscuro y en vitalidad celular. Además, en el alineamiento de las articulaciones del cuerpo. Y es una técnica, la alineación de las caderas, la alineación de las vértebras, la alineación de cualquier articulación del cuerpo es sumamente fácil y además sin dolor. Ahora vamos a ver un poquito esto de las articulaciones, este tema. Porque nosotros las personas tenemos una estructura que es el esqueleto. Y a partir de esa estructura que sirve de sostén, para sujetar nuestros músculos y sujetar todos los órganos, a partir de ella, pues van a salir unos nervios. Y estos nervios van dirigidos a todas las partes de nuestro cuerpo. En primer lugar, nosotros tenemos un sistema nervioso central, nosotros tenemos un cerebro, y ahí es donde radica o donde nacen todos esos nervios. En primer lugar, hay un nervio principal que es la médula que va por la columna intervertebral, por la columna vertebral, van en su interior, lo llamado médula, y a partir de esa médula, que es el nervio central, van a salir otras médulas o otros nervios que van a todas las partes de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos sensibilidad en todas las partes de nuestro cuerpo. Toques donde te toques, vas a tener una sensibilidad. El órgano del tacto, por ejemplo. Pero esos nervios no solamente van a la piel, esos nervios van a todos los tejidos y a todos los órganos de nuestro cuerpo. Es muy importante que sepamos que todo nervio siempre va acompañado de una vena y de una arteria. ¿Por qué? Porque el nervio son células que tienen que respirar, que tienen que comer y que tienen que eliminar los residuos. ¿Quién se lo va a aportar? La arteria. ¿Quién se va a encargar del drenaje? La vena. Todo nervio va acompañado de una arteria y de una vena. Y llegan a todos los rincones del cuerpo, no solamente a la piel, sino que van a todos los órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto es necesario que lo sepamos. A través de ese sistema nervioso es donde se manda una señal que viaja por ese nervio, vamos a decir que es una señal similar a la electricidad que viaja por un cable eléctrico y va a mandar información desde el cerebro a ese órgano, a ese tejido o a esas células. Va a mandar información y también va a recibir información de estos órganos o tejidos. Por lo tanto, el tener la columna bien es muy importante, porque, como digo y repito, de aquí salen los nervios que van a todo nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si la columna vertebral está mal, ¿qué es lo que ocurre si uno de esos huesecillos llamados vértebras de la columna vertebral no están en el lugar que le corresponde? Pues entonces lo que puede ocurrir es un pinzamiento de un nervio, un pinzamiento de una vena o de una arteria que acompañan al nervio. El pinzamiento de una arteria va a afectar al nervio porque no le va a llevar el oxígeno y los nutrientes. Muchas veces una persona dice: ay, no tengo sensibilidad en los dedos de las manos, tengo hormigueo. ¿Eso es nervioso o es circulatorio? Da igual cómo lo llames, porque está completamente interrelacionado. Puede ser el nervio o puede ser la arteria. La arteria, recordar que lleva el oxígeno al nervio, entonces el nervio va a padecer el problema sin estar afectado directamente. Es una afectación indirecta. Bueno, ¿cómo se pueden descolocar las vértebras? Las vértebras se pueden descolocar por un accidente, por un golpe, por una mala postura, una mala posición. Incluso
puede ocurrir que esa mala posición sea de unos segundos. Puede ocurrir que gires la cabeza bruscamente y entonces pues va a descolocarse momentáneamente esa zona y puedes tener un problema con una determinada zona de tu cuerpo, a lo mejor con un brazo o incluso con un órgano, puede ser un órgano interno. Lo que pasa es que eso es algo que te ocurre momentáneamente, te va a afectar durante unos segundos, unos minutos, unas horas, unos días y luego eso tiende a desaparecer. Un problema que se da, y se da muy habitualmente, es el que ocasionan los niños en el colegio cuando están escribiendo pues sus trabajos en clase o luego en casa, que adquieren posturas que son unas posturas que no son correctas. También ocurre en los trabajos. Una persona que trabaja en una oficina, una persona que trabaja en un camión, una persona que trabaja en una máquina. Esas posiciones, esas posturas, trabajar con una plancha, trabajar de pie, que estás de pie pues en una cadena de montaje, puede ocasionar problemas de descolocación o problemas de que se cargan los músculos, los tendones, etcétera. Pero aquí yo me voy a centrar un poquito más que nada en lo que es la parte ósea, lo que es en los huesos y en la articulación, que aquí involucra, en el caso de la columna vertebral, involucra a lo que es el disco, un disco que está entre vértebra y vértebra, que es de cartílago, que es una almohadilla y que, claro, está ahí precisamente porque si das un salto, con un salto, si no tuviéramos esos amortiguadores entre vértebra y vértebra, pues estas vértebras se romperían, no tendrían una amortiguación al chocar una contra la otra. Entre vértebra y vértebra salen los nervios. Una vértebra que está descolocada, que no está en su sitio, que no está ajustada perfectamente como debería de ser, lo que puede ocurrir es un pinzamiento de una vena, de una arteria o del nervio o de todo y llevar a esos desajustes en una zona determinada de nuestro cuerpo. Vamos a pensar, por ejemplo, algo tan conocido como es la ciática. La ciática es causada porque este nervio sale de la zona de la lumbar o de la zona de las lumbares y entonces puede haber un pinzamiento y ese pinzamiento en la zona de las vértebras lumbares lo que va a acontecer es una irritación de este nervio ciático que baja por toda la pierna y entonces la persona se queja de dolor en la pierna del nervio ciático y muchas veces esta persona lo que quiere es algo que le quite el dolor que tiene en la pierna, cuando realmente es un dolor que viene irradiado de la zona de las vértebras. Bueno, estas vértebras que vienen de esta zona, vienen de las lumbares y bajan por las piernas. Nosotros podemos hacer una prueba. Nosotros, por ejemplo, si te ponemos una mano aquí y otra mano aquí y en medio ponemos algo, podemos poner, por ejemplo, no sé, la mano de otra persona, como si fuera un disco intervertebral. Si nosotros ponemos y presionamos una mano contra la otra, con la misma fuerza, una fuerza equilibrada, contra algo que tenemos aquí, vamos a suponer que es una manzana, pues bueno, pues va a aguantar y va a estar todo perfectamente posicionado y todo está en su sitio. Pero en el momento en que una vértebra está desplazada o descolocada, al presionar con el mismo peso de todo nuestro organismo, se va a incidir no de una manera equilibrada, sino en una parte, en un punto. Y entonces en esa parte va a haber más presión y va a haber un deterioro. Si tú aplastas la manzana desde arriba, va a ser
va a ser más difícil que se aplaste o que se destruya que si haces la presión desde un lado. Estoy poniendo ese ejemplo, quiero que veamos que los discos intervertebrales forman la superficie de la vértebra, y si está vértebra con vértebra perfecta, pues el disco no sufre, pero en el momento en que está descolocada una vértebra, hace presión en una parte del disco, y entonces ahí vamos a ocasionar, o se va a ocasionar un daño, una hernia discal, ¿no? Que puede ocurrir ahí una protusión y, claro, en el día a día, eso se va estropeando, y llega un momento en que la persona pues está mal, tiene muchos dolores, incluso a esa persona se la tiene que operar. Bueno, nosotros tenemos las vértebras. Las vértebras están, de nuestra columna, están divididas en tres partes. Por un lado tenemos lo que es la parte de las cervicales, que aquí tendríamos 7 vértebras móviles. A continuación vienen las 12 siguientes vértebras torácicas o dorsales. Después vienen las 5 lumbares. Aquí estamos hablando de 24 vértebras móviles. Pero después, un poquito más abajo, tenemos pues las sacras, la parte sacra, que serían 5 vértebras que están soldadas, es la parte sacra, el sacro, y luego tenemos lo que es el final, la parte final de la columna vertebral, que es el coxis. Esto sería la parte final, en el caso de los humanos, sería de alguna manera, sería como el rabo que tienen otros animales, pero que nosotros los humanos pues no lo tenemos porque no lo utilizamos, o lo hemos perdido a lo largo de la historia, o lo que sea, no nos es necesario, y parece ser que ha habido ahí un atrofiamiento. Como no se necesita, pues esta sería la parte final, el coxis, y vamos a ver en monos, en perros, en muchos animales como los bisontes, las cebras, los tigres, leones, etcétera, que tienen rabo. Bueno, pues esa es la prolongación de la columna. Bueno, pues ahí tenemos esas 24 vértebras móviles, y después tenemos pues esas 6, vamos a llamarlo 6 vértebras fijas. Lo que nos importa es sobre todo la parte móvil, las vértebras móviles, porque si se desplazan, si se descolocan, debido a las posturas, accidentes, pero en muchos casos es por las posturas, lo que se va a producir es una curvatura, se va a curvar la columna. Entonces, claro, ante esa curvatura que no es natural, se llama escoliosis, pues la columna tiene que ser vertical. Si la columna no la encontramos que está torcida, que forma un arco, eso es porque cada vértebra se ha ido desplazando una y otra, y al final hay muchas vértebras que están desplazadas. Bueno, todo esto se puede ayudar a la persona normalmente, en general, no quiero decir 100%, en general, en una gran cantidad de casos, en un gran porcentaje de los casos, se puede ayudar a la persona a alinear las articulaciones. En primer lugar, lo que yo voy a hacer es ayudar a la persona a colocar, o a equilibrar, o a alinear la parte más importante, que es la que más se descuida. Antes de alinear la columna, se tienen que alinear los tobillos o los pies. En segundo lugar, se tienen que alinear las rodillas, y después las caderas, lo que es el fémur que encaja en la cadera. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque me estoy encontrando con muchísimas personas, y es que es así, muchísimas personas que tienen problemas con la columna, y automáticamente sabes que tiene un problema en las caderas,
en los tobillos o en las rodillas. Automáticamente lo sabes. Y una de las cosas que me he dado cuenta es de que hay muchísimas personas, pero muchísimas más de las que te puedas imaginar, que tienen una pierna más alta que la otra, o más larga que la otra. Bueno, realmente no es que una persona tenga una pierna más larga que la otra. Habrá personas que dicen, o a lo mejor tú mismo dices, sí, todos tenemos una pierna más larga que la otra, todos tenemos una parte del cuerpo más larga que la otra. Bueno, pues te voy a decir que no. En el caso de las piernas, te puedo decir que sí. Vamos a ver, podemos tener una micra más larga una pierna que la otra. Una micra. Es inapreciable, probablemente. Pero cuando te encuentras con 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros más larga una pierna que la otra, aquí hay gato encerrado. Aquí lo que está ocurriendo es una cosa. Lo que está ocurriendo es que la persona tiene una articulación, en la articulación tiene un hueso con el otro que no están ajustados, están desajustados. Hay una separación y entonces eso va a hacer que la persona piense que tiene una pierna más larga que la otra. A lo mejor tiene desajustada la cadera medio centímetro, la rodilla medio centímetro y el tobillo medio centímetro, 1,5 centímetros. Estamos hablando de eso, no estamos hablando de que una persona tiene una pierna más larga que la otra porque tiene un milímetro o una micra más larga que la otra, no, estamos hablando de 1 centímetro, medio centímetro, incluso hasta 5 centímetros que me he encontrado con algunas personas, unas cuantas personas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ajustar las articulaciones de los miembros inferiores. Una vez que tenemos eso, ya, por principio de cuentas, la columna ya no se va a desviar más. ¿Por qué se desvió la columna? La columna se desvió por la sencilla razón de que la persona, al tener una pierna más alta que la otra, como nosotros somos flexibles, en vez de ir la persona así por la vida, la persona sigue intentando ir vertical, pero cojea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las vértebras se van adaptando a tu forma de andar o a tu forma de vivir. Entonces las vértebras, quieras que no, las estás forzando a que se coloquen en su sitio. Que se coloquen al sitio equivocado, por supuesto. Pero en función a esa pierna más larga que tienes, pues tú vas a ir con la columna torcida. Bueno, con esta técnica, lo que vamos a hacer en primer lugar es una técnica muy sencilla para colocar las articulaciones, alinearlas, empezando desde abajo hacia arriba y después, cuando ya tienes colocada la cadera en su sitio, ya las piernas están iguales, ya vas a proceder vértebra a vértebra, para que las vértebras poco a poco, sesión tras sesión, se vayan colocando en su sitio. Esta técnica no es fisioterapia, no es osteopatía, no es quiropráctica, no es ninguna técnica de estas habituales que conocemos. Esto es una técnica muy sencilla y se hace sin dolor, se hace sin crujir los huesos y, repito, se hace sin absoluto dolor. No voy a explicar ahora cómo se hace la técnica en esta conferencia, pero sí te puedo decir que yo te puedo colocar esas rodillas, esos tobillos, esas caderas en una sesión, te la puedo colocar muy fácilmente. Ahora, la persona necesita varias sesiones. Date cuenta de una cosa, la persona está a lo largo de la vida, va cogiendo ese vicio, esa mala costumbre, y también, por otro lado, la persona, también nos vamos a encontrar con personas que están muy tensas, muy contracturadas. Lo primero que voy a hacer con la persona es relajarla, y la voy a poner en una camilla y la voy a acariciar
toda su espalda, sus brazos y sus piernas. Es una técnica para acariciar el cuerpo y para relajar el cuerpo. No es una técnica muscular, es una técnica que va dirigida al nervio, para que el nervio, los nervios de nuestro cuerpo, por los que fluye una energía o una electricidad, para que fluya correctamente y entonces hacer que la persona, su sistema nervioso, se relaje y automáticamente eso incida directamente sobre sus músculos y tendones, que son los que luego tiran y son los que hacen fuerza, y son los que descolocan. Entonces vamos a relajar a la persona. Una vez que la persona está relajada, lo que vamos a hacer es que vamos a actuar con unos movimientos sencillos, unos ejercicios sencillos, que prácticamente los hace la persona, se hace de una forma pasiva, donde la persona está tumbada en una camilla boca arriba, donde yo le voy a dirigir y le voy a enseñar cómo tiene que mover las piernas, los tobillos, los brazos, incluso los dedos, las mandíbulas, cómo tiene que hacerlo. Y de esa manera, en una sesión, le ponemos las dos piernas iguales. Normalmente en el 99,9% de los casos se ponen las dos piernas iguales. Aquí no estoy hablando de una persona que haya tenido un accidente y que tenga una pierna más larga que la otra o una más corta que la otra porque le tuvieron que cortar un fémur o le tuvieron que cortar una tibia y un peroné. No me estoy refiriendo a esos casos, me estoy refiriendo a una persona que tiene sus huesos, los huesos de sus piernas intactos, incluso personas operadas de cadera o operadas de rótula o de menisco, hemos conseguido que se igualen la medida de las dos piernas, y en esos casos se supone que es más complicado o más difícil. Bueno, puede ser igualmente hecho con toda facilidad. Repito, lo primero que tengo que hacer con la persona es relajarla, que la persona quede relajada y después ajustarle las articulaciones. No vamos a entrar ahora en cómo se hace, cómo es la técnica. Es una técnica que ya en otro momento dado ya la daré, no sé si a través de una conferencia o a través de un curso, de qué manera se hará, pero ahora yo te estoy exponiendo esto que hacemos aquí en este centro. Esto es una de las técnicas que hago y es maravillosa, porque tienes personas que tienen hormigueo en los dedos de las manos, hormigueo o que no tienen tacto porque tienen un problema de un pinzamiento en las cervicales, y como cuando a esa persona tú le alineas simplemente, me ha pasado el caso de alinear a una persona de la cadera para abajo y automáticamente esa persona sentir un alivio hacia arriba, es lógico, y esa persona incluso que le desaparecieran esas molestias o ese cosquilleo o ese entumecimiento en los dedos de las manos. Hay veces que con una persona necesitas hacer un trabajo de días, porque todo esto es como una guerra y es batalla a batalla, poco a poco, paso a paso. Nos encontramos con personas que tienen un deterioro de años. Entonces, no vamos a pretender colocarle toda la columna en un día. Podemos necesitar unos cuantos días. Nos podemos encontrar días, pero son horas al fin y al cabo. O sea, pueden necesitar 30 horas, 50 horas, 100 horas. Hay personas que tienen unas características y son más rápidas, ¿no? Pero repito, lo que es de aquí para abajo, de cadera para abajo, en una sesión. Luego va a necesitar un mantenimiento, va a necesitar un día a día para fortalecer esa zona y que esa zona día a día esté más estable y no se le vuelva a desajustar, porque la persona tiene vicio, y como la persona tiene un vicio o una costumbre, digo vicio como costumbre en las posiciones, puede esa persona volver a desajustar otra vez las articulaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona se ha acostumbrado a ir así. Entonces, como se ha acostumbrado a ir así, resulta que tiene la musculatura de una parte de la espalda más desarrollada que la otra. Entonces tú le puedes ayudar y tú puedes
colocarle las caderas y las rodillas y los tobillos, pero como esto lo tiene muy desarrollado de una forma desequilibrada, lo que va a ocurrir es que esto mismo, esta posición equivocada de la musculatura, porque tiene una parte más fuerte que la otra, más desequilibrada, unos músculos más grandes, otros más pequeños, lo que va a ocurrir es que esto tiene tanta fuerza que lo va a volver otra vez a descoyuntar. Por eso, una de las cosas que voy a recomendar a la persona es ejercicios y estiramientos, tipos de ejercicios para volver a reequilibrar, igualar los músculos. Nosotros sabemos que cuando una persona hace pesas, por ejemplo, si tiene una máquina de hacer pesas, una máquina, puede hacer más fuerza sin saberlo en un brazo que en el otro. Pero cuando tú a esa persona le pones unas mancuernas, una aquí y otra aquí, entonces ahí es donde se da la cuenta a la persona de que realmente tenía más fuerza en esta y en esta tenía menos. Porque cuando es en una máquina, la máquina da igual que pongas una mano o pones otra mano y estás haciendo la fuerza solo con una mano. A lo mejor la estás haciendo y crees que estás haciendo la fuerza con las dos manos iguales y no, estás haciendo más fuerza con esta que con esta. Pero cuando te pones las mancuernas, que coges una mancuerna y coges otra mancuerna, y cuando te pones a hacerlo, dices, ahí va, con esta puedo hacer 5 y con esta puedo hacer 12. Lo que quiero es hacer 10 con las dos, pero con esta ya no puedo, porque te engaña, la máquina te engaña. Entonces nosotros lo que pretendemos es igualar las dos partes de la espalda. También se necesita que la persona haga unos ejercicios y unos estiramientos para su cuerpo. Y de esa manera, eso va a ayudar a que se le pueda colocar todas las articulaciones de su cuerpo. Y puede ser espectacular, porque repito, que estaba comentando al principio de la conferencia, los nervios de la espalda van a los pulmones, van a la cara, van a los ojos, van a la nariz, van a la lengua, van a la tiroides, van a los pulmones, van al hígado, van al bazo, van al páncreas, van al intestino, van a los ovarios, van a los testículos. Entonces una persona puede tener problemas en su intestino debido a que su sistema nervioso, que pasa por la columna y que llega hasta ese órgano, puede estar pinzado. Puede ocurrir, de hecho ocurre, y la persona no lo sabe, y la persona puede estar tomando medicamentos o complementos alimenticios durante mucho tiempo y eso nunca se le soluciona. Y esa persona dice, no, es que yo tengo una debilidad aquí, y esa persona puede tener una debilidad realmente aquí, en la columna, por ejemplo. Entonces, bueno, es de lo que quería comentaros un poco esta idea, este conocimiento, transmitirlo a todos vosotros, porque muchos problemas de salud son debidos a estos desajustes en las articulaciones. Todo esto se puede ayudar muchísimo a las personas, teniendo este conocimiento. Repito, más tarde, en otro momento, no sé si se dará un curso online o si se dará un curso a través de conferencia, o podremos poner una camilla y poner a alguna persona que tenga estos problemas de desalineamiento y hacerlo en directo con esa persona y grabarlo y con la cámara directamente ahí que se vea cómo tiene una pierna más larga que la otra y luego cómo se quedan iguales. Es alucinante, es precioso, porque estás ayudando a una persona y además es que es algo que es súper sencillo y súper bonito. Y bueno, pues simplemente pues quería te quería transmitir a ti pues un poco esta idea, y que bueno, pues que no es complicada, porque al final las cosas no son complicadas. En la sencillez es donde está la respuesta, donde está la solución. Y bueno, yo estoy aquí para decirte la verdad, porque es lo que necesitas, mereces saber la verdad. Y nada, muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado el vídeo,
dale me gusta, suscríbete, compártelo con otras personas y ya nos vemos en otra conferencia con más cosas, con más información. Muchísimas gracias por tu atención.